Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida. Soy Jorge Luis Garay, como siempre agradecido con nuestro Padre Eterno por permitirme llegar hasta ustedes, entrar a sus corazones, llegar a sus hogares a través de la influencia del Espíritu Santo de Dios, que es el que enseña al mundo su palabra, su revelación, porque Él está preparando un pueblo que quiera hacer la voluntad del Padre Eterno. Gracias a Dios también por permitirles a ustedes estar atentos cada sábado, cada domingo, cada tiempo en que el programa Escrito está, se está pasando. Así que bienvenidos todos, y les recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. El séptimo día de la semana, escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar al único Dios vivo y eterno. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso, como hablamos ahora 8 días. El sábado es el sello de Dios. El domingo es la marca de la bestia. El domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto. Eso no fue que la Biblia lo dice, que el Cristo lo mandó, que los discípulos lo cambiaron. No, fue una imposición del sistema romano papal, manipulando a Constantino, emperador de Roma. Está aquí en la historia profética, página 57. Ahí está
cómo se hizo ese cambio, cómo se hizo ese asalto, esa perversión a la ley de Dios. Te lo envío totalmente gratis. Así que el domingo es el día impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron, los que pervirtieron, los que dividieron, los que adulteraron la santa y eterna ley de Dios. Fueron los altivos y altaneros papas los que se arrogaron autoridad para cambiar la santa y eterna ley de Dios. La ley la hizo Dios, Dios hizo la ley. Escrito está en el libro de Éxodo 31:18, que después que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Un Dios eterno con un dedo eterno escribió en tablas de piedra, símbolo de eternidad, un 4º mandamiento eterno. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. Por lo tanto, el sábado es el día eterno para adorar al único Dios vivo y eterno, como escrito está en Isaías 66, 22 y 23, donde el Señor nos dice que así como los cielos nuevos y como la tierra nueva que Él va a hacer permanecerán eternamente y para siempre, dice que así como estudiamos ahora 8 días, de mes en mes para ir a comer el fruto del árbol de la vida, y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí en la eternidad, ha dicho Jehová, el único Dios vivo y eterno. Lo que Dios hace es eterno. Escrito está en Eclesiastés 3:14, dice el sabio de los sabios que ha habido en este planeta, Salomón: he entendido que todo lo que Dios hace será eterno. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Pero como ustedes ven, oyen y se están dando cuenta, no solamente por la palabra de Dios, sino por la historia que confirma todas las profecías acerca del sistema romano papal, los papas no le temen a Dios, no le tienen miedo a todos los juicios y las plagas que dice el Señor, que le va a echar a todos aquellos que le quiten y le pongan a sus leyes, a su palabra. Pero más hostiles y más violentos contra Dios son esos que le llaman cristianos y evangélicos, que están enseñando doctrinas de demonio, que a la muerte de Cristo la ley quedó abolida, que cuando el Señor Jesús murió en el Calvario, la ley se acabó, la ley quedó abrogada. Eso es una doctrina satánica, eso se lo inventó, fue el diablo. Ese fue el primer sermón que Satanás le predicó a Eva cuando le dijo: desobedece a Dios y nada te va a pasar. No le hagas caso a Dios, no obedezcas los mandatos de Dios y no te vas a morir, cuando el Señor dice que toda alma que pecare, esa morirá. Y es el mismo sermón que está tronando desde los sagrados púlpitos de las iglesias cristianas o evangélicas, cuando le dicen a la gente: cree en el Señor Jesucristo y haz lo que te dé la gana, que ese es el sermón que le encanta al mundo escuchar, porque está diseñado para la pobre y miserable naturaleza humana caída. Eso es lo que le encanta oír. Libertinaje total es lo que vemos nosotros. Por eso dice el Señor que muchos serían seguidores de Cristo si Él descendiera de la cruz y se presentara ante ellos en la forma en que ellos desean, como están viendo ahora: prosperidad, riqueza, casa, carrazo, fortuna, alegría, rumba, juerga. Si viniera, dice, con riquezas y placeres, muchos le recibirían alegremente y se apresurarían a coronarlo como el Señor de todo. Dice el Señor: si solo pusiera a un lado su humillación y sus sufrimientos y exclamara: el que quiere venir en pos de mí, agrádese a sí mismo y goce del mundo y será mi discípulo. Dice
multitudes creerían en Él. Ese es este mundo, queridos amigos, no ha cambiado. En los días de Jesús fue así, todo el mundo iba detrás de Jesús a ver qué le quitaban, qué les podía dar, qué pan se le podían ganar al Señor Jesús. 5,000 salieron a oírlo y apenas les llenó la barriga, queridos amigos, salieron y se fueron, y después al otro día volvieron a seguirlo también los mismos 5,000 para que le volviera a dar comida. Les dijo: no, la comida soy yo no voy a dar comida aquí, la comida soy yo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese es. Y dijeron: no, eso no nos gusta, y se fueron. 5,000, queridos amigos. Así que Escrito está es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Aquí está el conflicto de los siglos. David, dame la cámara, la 1. Aquí está el conflicto de los siglos. Te lo envío totalmente gratis. ¿Estamos en la 1 o en cuál? Aquí está el conflicto de los siglos, la historia profética, desde el año 70 hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Esta es la historia que está aquí. El último libro de los 5 libros del conflicto de los siglos, que comienza con la rebelión allá de Lucifer en el cielo, queridos amigos. Este es el último. La historia final, desde el año 70 hasta el último día que va a haber gente aquí en este planeta. Te lo envío totalmente gratis. Aquí está la historia. Cómo fue que los depravados y pervertidos emperadores de Roma le impusieron al Imperio Romano la Iglesia Católica como iglesia oficial del Imperio Romano. Y desde allí al mundo entero a sangre y fuego. Eso no fue con la Biblia en la mano ni conviértanse a Cristo. No, eso fue a sangre y fuego. El que no quiere someterse al Papa, quémenlo. El que no quiere hacer como manda su santidad, mátenlo. Así, esa es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Te la envío totalmente gratis. Aquí está la historia, queridos amigos, de cómo, por qué y para qué Dios levantó a los Estados Unidos. ¿Para qué fundó Dios a los Estados Unidos? Precisamente para que los Estados Unidos fueran un faro en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad en las cuales había sumido el sistema romano papal al mundo, y que los Estados Unidos abrieran la Biblia al mundo, le dieran a conocer la salvación, le dieran a conocer las leyes de Dios, le dieran a conocer toda la historia y todas las cosas que el Señor ha mandado en su palabra. Y además de todo eso, le puso también la tarea el Señor a los Estados Unidos de denunciar, de desenmascarar ante el mundo al sistema romano papal, no solamente como el sucesor de los Césares, sino como el representante de su majestad satánica. Aquí está la historia, conozca la historia, cómo los Estados Unidos no le hicieron la tarea al Señor completa, y ahora mismo nos dice el Señor en su revelación, en su palabra, que los Estados Unidos, conformados por todas las iglesias protestantes o evangélicas o cristianas, se van a unir con el papado para perseguir de la misma manera como lo hizo el sistema romano papal en los años 1620 al pueblo fiel de Dios y a su santa ley y a su santa palabra. Te lo envío gratis. Aquí está, queridos amigos, el relato de cómo va a ser el día terrible de Jehová, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. 24 horas, el espectáculo más espantoso e impresionante que jamás haya visto la humanidad. Te lo envío gratis. Quiero decirte, papá, mamá, aquí está todo. ¿Cómo va a ser la destrucción de los Estados Unidos? ¿Cómo va a ser la apostasía nacional de los Estados Unidos? ¿Y cómo va a ser la destrucción y la ruina nacional de los Estados Unidos? Aquí está la historia. Aquí está el relato, queridos amigos, de cómo va a ser la destrucción del papado. Aquí está cómo va a ser la destrucción de Satanás, de todos sus demonios y de todos los que quieran irse detrás de estos poderes. Aquí está
y cómo va a ser el fin del conflicto, el fin de la historia de la humanidad. Quiero decirte, papá, mamá, te lo envío gratis, sin ningún costo adicional para que lea con los niños, con los jóvenes. Quiero decirle también, querido papá, querida mamá, esto no es cuento, esto no es novela, esto no es fábula, esto no es filosofía, esto no son imaginerías, esto tampoco es un clásico de la literatura universal, esto tampoco es un bestseller o un gran éxito de librería, esto tampoco ha sido traído por mente o por voluntad humana. La autora no lo investigó, no se lo craneó, no se lo vino aquí, no fueron ideas de ella, no, esto es la revelación del Señor Jesucristo, de la historia antes que los eventos ocurran, desde el año 70 hasta el último día que va a haber gente en este planeta. Te lo envío gratis, papá, mamá, para que lea con los niños. Y a sobre la salud, pregúntame cómo obtener de la salud, revelado también por el Señor en 1863, 157 años se adelantó el Señor para que hubiera un pueblo preparado en el 2021 para advertirle al resto del mundo, queridos amigos, cómo enfrentar todos estos problemas de las pandemias, de las enfermedades, de las pestes, de las pestilencias que vendrían en los últimos días. Aquí está, queridos amigos. Sin drogas, sin medicinas, sin tratamientos, sin, queridos amigos, vacuna y hasta sin médicos. Dice el Señor aquí que el médico que no practica realmente la única manera que Dios aprueba para practicar el arte de la medicina está out, porque el médico debe ser un educador. Aquí está la historia. Léalo, pregúntame cómo se obtiene este libro de salud para que te prepares, para que prevengas todos los males y sepas cómo el Señor dice, no necesitamos vacuna, sino obediencia. Como el Señor dice, no necesitamos tratamiento, sino prevención. ¿Qué es prevención? Abstenernos de todo lo que Dios prohíbe. Aquí está. Pregúntame cómo se obtiene y de pasos apoyas este ministerio para que miles de personas más puedan conocer la historia profética y todo lo que tiene que ver con la luz y la revelación en esta hora de crisis intensa. La Biblia, la palabra de Dios, queridos amigos, la Biblia, la palabra de Dios contiene cuantas cosas son necesarias para la salvación, de suerte que no pueda exigirse de persona alguna que crea como artículo de fe o juzgue como cosa necesaria para la salvación cosa alguna que no se encuentre en ellas o no pueda ser probado a partir de ellas. Ella es la máxima autoridad. Por eso dice que la Biblia debe ser presentada como la palabra suprema del único Dios vivo, eterno e infinito. Que la Biblia debe ser presentada como el fin de toda controversia. Que la palabra de Dios debe ser presentada como el fundamento de toda fe en este planeta y en cada mente y corazón de cada ser humano en esta tierra. Así que estamos en tiempos difíciles, estamos en unos tiempos muy difíciles. En este tiempo el mundo yace en las tinieblas de la medianoche, como nos lo dice la profecía y como nos lo dice el Señor en su revelación y en su palabra, y como lo vemos nosotros, un mundo saturado de religión, pero religión falsa, religión apóstata. Dice que estamos viviendo en un mundo que yace en las tinieblas de la medianoche, casi totalmente entregado a la idolatría. Todo es idolatría en este planeta, en este mundo. Un desprecio casi universal por la ley de Jehová está asemejando rápidamente al mundo a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ustedes ven cómo va en aumento la sodomía, todo eso de la cuestión del género, todo eso de la cuestión, queridos amigos, de la sodomía y de la prostitución y del homosexualismo. Todo eso, queridos amigos, ha cogido un auge, una fuerza. Ya hasta las mismas naciones son gobernadas por los sodomitas, como en los días anteriores al diluvio. La violencia está llenando la tierra, los juegos de azar, el robo, dice que están llegando a ser males comunes. El uso, como vamos a estudiar esta tarde, de los licores embriagantes está aumentando, y que muchos que han seguido su propia voluntad no santificada tratarán de poner fin a su vida por el suicidio. Queridos amigos, eso es lo que vemos. La gente ya no le ve a esto salida, no le ve a esto futuro, no le ve a esto ninguna cosa
cosa que desear debajo del sol, y dice que la gente está buscando la manera de ponerle fin a su vida. La iniquidad y el crimen de toda clase se hallan en las altas esferas de la tierra, y los que consienten en estos errores, en estos crímenes, están tratando de proteger del castigo a los culpables, como vemos nosotros que están actuando todas las leyes en este planeta. Dice que ni la centésima parte de la corrupción que existe en este mundo es expuesta en la tierra, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor. Dice, poco se conoce de la crueldad que hay en el mundo, y que la maldad de los hombres casi ha alcanzado ya su límite, queridos amigos. Ya el hombre rebosó la copa de la paciencia, de la misericordia de nuestro Padre eterno. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Vamos a estudiar un poquito hoy acerca de cómo es que la alimentación y la salud, la alimentación y la espiritualidad tienen una relación estrecha, queridos amigos. La alimentación y la espiritualidad, eso, ¿quién va a creer eso? Nuestros padres. ¿Quedó lleno, mijo? Sí. ¿Qué comió? Papa con arroz. Bueno, lo importante era quedar lleno, queridos amigos. Lo que el Señor nos dice es que recuerden que el diablo, ¿por dónde entró el pecado? Por la boca fue que entró el pecado. ¿Por dónde entra la salvación en esta hora final? También por la boca, porque el Señor dice que el que logre vencer todos sus apetitos de alimentación estará casi que preparado para vencer cualquier otro pecado, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, porque el que aprenda a tener dominio propio en su alimentación, entonces ese podrá dominar su cuerpo en prácticamente todo. Recuerden también que fue la primera tentación con la cual el Señor Jesús fue atacado por Satanás, el apetito. Haz que estas piedras, y tenía hambre Jesús, no como Adán, que no tenía hambre, estaba lleno, vestido con la gloria del Señor, estaba con su inteligencia totalmente clara, tenía la bendición y tenía vida eterna. Cristo, cuando vino, no tenía absolutamente nada de lo que tenía Adán antes de la caída, y todo lo contrario, tenía desventajas, no solamente con Adán, sino con nosotros mismos, porque el Señor nos dice que el Satanás esperó al punto de quiebre, por decir algo, al punto en el cual la humanidad ya prácticamente estuviera totalmente doblegada y debilitada de nuestro Señor Jesucristo, para acercarse con su tentación de el apetito, porque el momento en que Cristo más hambre y más sed tenía, después de 40 días de ayuno, dice que ahí aprovechó Satanás para tentar a nuestro Señor Jesucristo, diciéndole que hiciera un milagro para satisfacerse él mismo, para él mismo. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero dice que nada de lo que Cristo vino a hacer fue satisfacerse a sí mismo. Él no vino a satisfacerse a sí mismo. Así que lo que se come, queridos amigos, afecta nuestra espiritualidad. Oiga lo que nos dice el Señor. 1863 lo reveló el Señor en su revelación y en su palabra. 1863, todo lo reveló el Señor, todo esto lo ha revelado el Señor para preparar un pueblo, para aminorar el sufrimiento en la tierra, y dice, y preparar nuestra mente para otras verdades, para discernir, para entender, para comprender nosotros la razón por la cual estamos aquí, y entender y comprender todo acerca de este conflicto entre Cristo y Satanás, porque nosotros somos las apuestas. ¿Quién se va a quedar con qué, queridos amigos? ¿Con quién? Dice el Señor, nadie. 1881, oiga, nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo y se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado. ¿Qué es intemperancia? Intemperancia es el uso desmedido, el uso desmesurado de lo bueno. Eso es intemperancia, comer y beber sin control, sin freno, a toda hora, como mucha gente que dice que se come una sola comida al día, es decir, todo el día comen.
Eso se llama intemperancia, hacer uso abusivo de los recursos de la alimentación. Entonces nos dice el Señor, ¿cuál? El Señor nos dice que nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo. Uno se queda maravillado de ver cuán alevosos éramos, yo en mi caso personal, cuando no conocía de las cosas de Dios, y vemos cuán alevosos son tanto cristianos como mundanos en nuestros días, que no tienen mensaje, no quieren creer en el mensaje de la Biblia. Como no les enseñan la Biblia, les enseñan lo que le antoja al pastor, al sacerdote o al cardenal. Entonces la gente no discierne, no entiende lo que la Escritura dice, aunque la palabra de Dios está llena de todo esto, empezando por Génesis 1:29, donde el Señor ha dejado la dieta que el hombre debe tener. Si la gente leyera eso y solamente viviera lo que dice el Señor allí, cuando dice: mirad que os he dado todo árbol en que hay fruto, toda semilla que está en toda la tierra y que tiene y que da fruto, queridos amigos, todo eso serán para comer, pensaríamos dos veces cómo y qué era lo que comía nuestros padres allá en el Edén. Entonces nos dice que nadie se haga la ilusión de que la intemperancia no es pecado y que ésta no afectará su espiritualidad. Existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y la moral. Lo físico y lo moral se entrelazan. Dice el Señor: a estómago cargado, cerebro pesado. Si comemos de manera desmesurada, como los cerdos, entonces vamos a tener una mente de la misma calidad de lo que comemos. Y dice el Señor: la templanza, es decir, el dominio propio, el control en todo, tiene que ver con nuestra reintegración en el Edén, más de lo que los hombres se imaginan, queridos amigos. El mundo no sabe, la gente no discierne cuán importante es lo que comemos con relación a nuestra espiritualidad. La templanza en todo tiene mucho que ver con nuestra reintegración en el Edén, más de lo que los hombres se imaginan. Nosotros no nos imaginamos. Por ejemplo, el Señor dice que el cigarrillo, nada más el cigarrillo, dice que es una inmundicia y que nadie que tenga un aliento hediondo al del tabaco o al del alcohol entrará en el reino de los cielos, porque escrito está, dice el Señor allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 27, que no entrará en ella, en la ciudad de Dios, ninguna cosa inmunda. Nadie inmundo entrará allá. Los comedores de cerdo, dice el Señor, que no entrarán allá. Los bebedores de alcohol y fumadores de tabaco y todas esas drogas y todo lo que es inmundo, dice el Señor, que no entrarán en la ciudad de Dios, ni lo inmundo, ni lo que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Escrito está, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que el Señor nos dice que lo que se come tiene una estrecha, ¿qué? Una estrecha relación. ¿Con qué? Una estrecha relación, queridos amigos, con nuestra espiritualidad. Como dice el Señor en su revelación y en su palabra, que la espiritualidad de muchos cristianos es un desastre. Ahora vamos a mirar de por qué se trata de eso. El mundo, dice el Señor, es un leprosario. Oiga lo que nos dice aquí. Dice que el mundo, el peso actual del sufrimiento, y la angustia que vemos por doquiera, que lo vemos por toda parte no hay sino enfermos, de oriente a occidente, de norte a sur. El mundo está convertido en un leprosario, como dice aquí. Dice que el sufrimiento y la angustia que vemos por doquiera, la actual deformidad, decrepitud, enfermedad e imbecilidad que hay, que hoy en día inundan el mundo en comparación de lo que podría ser y de lo que Dios se propuso que fueran, hace de este mundo un leprosario. Y la actual generación, ahora más que nunca, porque esto fue escrito en 1876, dice: la actual, está en el tiempo presente continuo, la actual generación es débil en potencia mental, moral y
física, queridos amigos. No tenemos ni fuerza de voluntad, ni tenemos dominio propio, más bien tenemos es demonio propio. Y físicamente hablando, cada día el ser humano va debilitando su fuerza vital, y por eso es que vemos, queridos amigos, jóvenes de 20, de 25 años, que parecen de 40 y más años, y gente de 40, 45 años, reducidas prácticamente a un guiñapo de ser humano, ya con una cantidad de males, de enfermedades, que gastritis, que problemas en el colon, que problemas de hipertensión, que problemas en el hígado, que problemas en los riñones, una cantidad de organismos totalmente destrozados, queridos amigos. ¿Por qué? Por la intemperancia. ¿Por qué? Por la desvirtualización, por la desnaturalización de la dieta que Dios nos dejó. Y el Señor quiere que en esta hora usted, yo, nosotros hagamos una reforma en pro de nuestra salud. ¿Para qué? Queridos amigos, dice el Señor que para abrir nuestra mente a otras verdades, para aminorar el sufrimiento, y dice, para purificar un pueblo, una iglesia que lo espere a Él sin inmundicias, sin, queridos amigos, abominación en su ser y en su vida. Dice que el mundo es un ¿qué? Un lazareto, y la actual generación es débil en potencia mental, moral y física. Toda esta miseria se ha acumulado de generación en generación debido a que los hombres caídos quieren violar la ley de Dios. Dice, pecados de la mayor magnitud se cometen por medio de la complacencia del apetito pervertido, queridos amigos. Un borracho, cuánta cosa no hace; un hombre drogado, cuánta cosa no hace; un hombre con la mente totalmente perturbada por lo que comió o bebió, qué crímenes y qué cosas terribles no hace, queridos amigos. Y muchos de los cristianos los oye uno quejándose: ay, yo no entiendo, ay, esto es tan importante, este tema espiritual de la Biblia, es que yo no puedo leer la Biblia porque yo no la entiendo, porque yo no puedo leer la Biblia porque a mí se me olvida todo. Mire lo que nos dice el Señor. ¿Por qué está pasando eso? ¿Dónde está la causa? ¿Cuál es el problema de que la gente ni quiera creer, ni quiera leer la Biblia, ni pueda entenderla, ni pueda recordar lo que leyó, ni pueda aplicar lo que ha leído en su vida? Nos dice el Señor aquí, dice 1890, oiga, 1890 dice: si los que profesan ser cristianos desean resolver la pregunta que tanta perplejidad les causa de por qué sus mentes son lentas, por qué sus aspiraciones religiosas son tan débiles, no necesitan en muchos casos ir más lejos que la mesa. Aquí hay una causa suficiente, aunque no hubiera ninguna otra. ¿Dónde está la causa de qué? La causa de mentes lentas. ¿Dónde está la causa de las aspiraciones religiosas débiles? No necesitamos ir, dice el Señor, más allá de la mesa, queridos amigos. Ahí está la causa. ¿Qué es lo que se está poniendo en la mesa para la alimentación de la familia? ¿Qué es lo que usted está comiendo que está afectando su mente? Ya dijimos, a estómago cargado, cerebro pesado. Por eso es que tradicionalmente ya se volvió institución la siesta, queridos amigos. ¿Por qué? La siesta no debe de venir siesta. Dice el Señor que después de comer lo que debe hacerse es tener una caminata recia, dice el Señor, de salir y caminar. Es lo mejor que puede ayudarnos para la digestión. Pero ¿qué hace la gente? Nos dice que la gente, vemos nosotros, que lo que hace es, sale y se levantan de la mesa como si estuvieran desmayándose, como que si no hubieran comido, sino que más bien hubieran ayunado, hubieran dejado de comer. Sale la gente como borracho, con malestar, casi cerrándosele los ojos de la mesa. ¿Por qué? Porque su cerebro está embotado. ¿Qué es lo que sugiere la siesta? Un cerebro embotado. Dice el Señor que no se debe acostar a dormir con el estómago lleno, queridos amigos, porque ustedes saben que nuestro cerebro, nuestro ser, todo nuestro sistema, incluyendo nuestro estómago, funciona con energía eléctrica que viene del cerebro. Entonces nos dice el Señor que el cerebro también necesita de su trabajo y de su descanso. Por eso es que ustedes ven los problemas que tiene la gente en cuestiones de
de estreñimiento y problemas de gastritis, problemas graves digestivos. Queridos amigos, uno de los problemas más graves que puede resultar de acostumbrarse a dormir o a acostarse después de comer es la hernia hiatálica, que prácticamente causa un daño en el diafragma, y eso es lo que produce el reflujo y una cantidad de problemas que ya prácticamente son irreversibles. Entonces nos dice el Señor que la causa de todos los males nuestros está ¿dónde? En la mesa. ¿Qué es lo que quiere el Señor que hagamos? Una reforma, cambiar nuestra dieta, cambiar nuestro sistema de comer. El Señor nos dice que 2 comidas son mejor que 3, queridos amigos, para prepararnos ¿para qué? Cuando llegue el tiempo de solo una comida al día o quizá ninguna. Pero de esa manera es como nosotros, queridos amigos, empezamos a controlar nuestros apetitos. No es lo que dejamos de comernos lo que nos enferma, es lo que nos estamos comiendo lo que nos está matando. Eso es lo que vemos nosotros en este planeta y en esta tierra, y eso es lo que nos dice el Señor, que debemos hacer un cambio en nuestra vida, porque el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, hay que cuidarlo, presentarlo a nuestro Dios de la mejor manera, como nos dice Él aquí en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice el Señor: así pues, hermanos, oiga, es con súplica, con ruego. Así pues, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Señor nos dijo que los sacrificios antes eran matados, ahora el Señor nos dice que el sacrificio debe ser vivo. El Señor nos dijo allá que Él exigía un sacrificio santo, también a nosotros nos exige que hagamos un sacrificio y ofrezcamos un cuerpo santificado. Allá nos decía que era un culto, una ofrenda irracional, era un animalito irracional. Ahora el Señor nos dice aquí que presentemos nuestro cuerpo en un culto racional. Dice el Señor: no os conforméis con este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que nos dice el Señor. Mire cuán hermosa es la palabra del Señor. Dice: no se conformen con este mundo. No coman porque ustedes ven que otros comen. No coman porque el comercial les dice: no coman cuento, coman puerco. No coman porque les ofrecen: lleve 4 y pague 5. No coman porque les dicen allá que esto es lo mejor, que esto está hecho así, asá. No, coman sencillamente por principios. Coman, queridos amigos, por lo que el Señor manda en su revelación y en su palabra, lo de Él, la orden de Él, la voluntad de Él. Eso es lo bueno. Todo lo demás es puro y vil negocio. Nadie en este planeta, absolutamente nadie está interesado en tu salud, queridos amigos. Todos están interesados en tu billetera, en tu dinero. Eso es lo que nos dice el Señor, y por eso Él nos dice allá en el libro de Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31, nos dice: pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mire cuán clara es la palabra de Dios. Aquí el Señor nos está diciendo que si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, todo, absolutamente hagámoslo, dice, para gloria de Dios. ¿Y cómo comienza diciéndonos el Señor aquí? Si coméis o bebéis, que es lo más rutinario, lo más cotidiano, lo más esencial, la práctica más esencial en todo ser humano, la práctica indelegable en este planeta es comer y beber. Yo hasta ahora no conozco a alguien que le diga al papá o a la mamá o al hermano que vaya a comer por él. No, aquí el Señor nos dice si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si empezamos comiendo y bebiendo para la gloria de Dios, para nosotros entonces será mucho más fácil, queridos amigos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Recuerden, Cristo venció donde Adán fue vencido, y eso fue en el apetito. Así que el mundo en esta hora, más que en ninguna otra, quizá porque estamos en los bordes de la eternidad, el mundo se encuentra en un momento trascendental de su historia,
trascendental porque hay mucha ciencia, asombrosa tecnología, pero la dignidad humana y la salud humana y la mente humana cada vez se hunde más y más en una brutal demencia que lo arrastra a la degradación física, mental, moral y espiritual, queridos amigos. Ese es el mundo en que vivimos nosotros. No es que estemos evolucionando, como dijo el Papa, que estamos evolucionando. No, queridos amigos, todo lo contrario. El Señor nos dice en su palabra es que estamos involucionando. El hombre que medía entre 4,5 y 5 metros de estatura, mire dónde vamos. El hombre que tenía una vitalidad que solo, dice el Señor, hasta 2000 años después de la creación, fue que vinieron a sentir un malestarcito. De resto era una vitalidad y una fuerza vital que duraba por siglos, y los hombres vivían antes del diluvio hasta 969 años vivió Matusalén, y dice que después del diluvio, como ya hemos estudiado, empezaron a decrecer en estatura y en longevidad, y mire dónde vamos ya. La incertidumbre nosotros de cuánto vivir es realmente pasmosa. Entonces nos dice el Señor que los instintos más bajos se ponen de manifiesto en el descontrol, en el inescrúpulo con que se manejan todas las cosas, el descontrol mental que advierten a los hombres, que convierten a los hombres en seres poseídos por espíritus de demonios para cometer toda clase de crímenes. Por eso todos los crímenes que se cometen, queridos amigos, tienen relación con lo que la gente está comiendo, con lo que la gente está consumiendo. Un borracho enloquecido por el alcohol sale y mata a la esposa, atropella a una persona por ahí en un carro, mata y ni cuenta se da, está poseído por un espíritu. Y eso es lo que dice el Señor, que hombres poseídos por espíritus de demonios quitarían la vida a hombres, mujeres y niños inocentes e indefensos, queridos amigos. Mire, el mundo está preocupado que por la pandemia del virus, queridos amigos, todo esto es traído por el descontrol, por la desnaturalización de la alimentación, porque Dios nos ha dejado un sistema de inmunología que tiene como 3 cinturones de seguridad, nada más a todos los orificios que tenemos nosotros en nuestro cuerpo que pueden conectarnos con el interior. Tienen un sistema de defensa, queridos amigos, de mucosas y de elementos que destruyen cualquier germen, cualquier bacteria, cualquier virus que pueda atacarnos a nosotros. Ustedes mismos lo ven, sencillo. Ustedes ven, por ejemplo, el ojo. Al ojo le cae un mugrecito o cualquier cosita y nos fastidia y esto, pero al rato vemos que el mismo ojo tiene un sistema de recoger, de envolver, de enredar el intruso, el extraño, y ponérnoslo aquí en el lóbulo, donde podemos nosotros fácilmente sacarlo y ver allí el mugrecito, queridos amigos, o lo que nos haya caído, un pelillo o cualquier cosa de esas, porque Dios todo lo hizo bien. El mundo está creyendo que Dios todo lo hizo deficiente, que Dios todo lo hizo incompleto, que tenemos un Dios, queridos amigos, que ya está caquético, que tenemos un Dios como lo pintan, como un viejito. Entonces creen que es un viejito que ya no puede hacer absolutamente nada. No, queridos amigos, cuando hablan los hombres, cuando hablan los científicos, cuando hablan los religiosos, cuando hablan y desechan la palabra de Dios los papas, queridos amigos, no saben de qué están hablando, no saben que están tratando es con un Dios omnipotente, con un Dios omnisciente, con un Dios omnipresente, con un Dios todopoderoso, con un Dios que tiene el atributo de la aceidad, es decir, de existir por sí mismo. Ese es el Dios vivo y eterno, el único Dios vivo y eterno. La gente está preocupada por las cuestiones de la pandemia, queridos amigos, pero mire, en un momento al mundo lo enredaron, lo envolvieron, lo metieron en un rollo que la gente ni cuenta se dio. Todos estos intereses económicos del mundo, queridos amigos, para ellos ofrecer sus préstamos, para obtener sus ganancias y para manipular a los políticos e imponerle a las naciones unas cuentas opresivas para de esa manera robarse el mundo entero.
queridos amigos, se olvidaron de la pandemia. Las pandemias, es que pandemias no son de ahora. Las pandemias de la degradación, ¿quién se acuerda de las pandemias de la degradación? ¿Quién se acuerda de las pandemias de la degradación física, de la degradación mental, de la degradación moral y espiritual? Esas pandemias no hay que denunciarlas, no hay que hacerles araraca ni escándalo, porque esas pandemias son grandes negocios, como el negocio de las vacunas, un negocio más, no es más, queridos amigos, sino un negocio más. Y como ustedes pueden darse cuenta, todo el que se ponga la vacuna tiene que entender que se ha metido en un proyecto de investigación. Ustedes lo han convertido al mundo en ratoncitos de laboratorio. Eso es lo que ven, porque el Señor dice que no necesitamos vacunas, sino que obediencia, que no necesitamos tratamiento, sino que prevención. ¿Y qué es prevención? Prevención es abstenernos de todo lo que Dios ha prohibido: carnes, té, café, tabaco, alcohol, narcóticos, todo eso que llaman disque basura y que chatarra y que llaman, queridos amigos, productos de imitación, y una cantidad de basura y de inmundicias que le están ofreciendo a la gente desde la más tierna edad. Queridos amigos, eso es lo que dice el Señor, y eso es lo que se trata, y eso es lo que el cielo nos ofrece, queridos amigos. Mire, el tabaquismo, por ejemplo, esa es una pandemia. Cientos de toneladas de tabaco se queman cada día en la parte iluminada del planeta. Cientos de toneladas. Mientras unos se acuestan a dormir, los otros prenden el tabaco. Y cuando los otros se acuestan, los otros lo prenden también. De la misma manera, cuando los otros se levantan, lo prenden los otros también. Queridos amigos, el tabaco. La pandemia del tabaco en el planeta Tierra mata 8 millones de personas al año, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Quién quiere hacer algo por eso? ¿Quién ha dicho que eso es una pandemia, que es una pestilencia? ¿Quién ha dicho, queridos amigos, quién se atreve a decir que vamos a cerrar las tabacaleras? ¿Quién dice que hay que tratar de inculcar y establecer organizaciones serias y definidas para prevenir el consumo del tabaco y también para rehabilitar a los fumadores y salvarle la vida a esos 8 millones de personas que mata el tabaco anualmente, queridos amigos? ¿Cuánto ha matado la pestilencia? No llega ni a 2 millones la pestilencia a este día, queridos amigos, de muertos. En cambio, el año 2019 al 2020, el tabaco mató a 8 millones de seres humanos, queridos amigos. ¿Quién dice algo contra eso? ¿Quién habla algo en contra de eso? ¿Quién se alarma? ¿Quién anda investigando en la vacuna para que la gente no fume? Satanás, nos dice el Señor, que esclaviza al mundo entero. Que el diablo, ¿qué? El diablo esclaviza al mundo entero. Dice, oiga lo que nos dice el Señor, dice: Satanás está esclavizando al mundo entero mediante el uso del licor y del tabaco, del té y del café. La mente dada por Dios debiera ser conservada limpia. Dice que debería ser conservada limpia, es pervertida. Es pervertida por el uso de los estupefacientes. Dice, el cerebro ya no está en condiciones de distinguir correctamente. El enemigo tiene el dominio. El hombre ha vendido su razón por aquello que lo enloquece. No tiene el sentido de lo correcto. ¿Quién lo creyera, queridos amigos? 8 millones de personas mata el tabaco. Y dice que el tabaco, 8 millones de personas al año, de los cuales más de 7 millones son consumidores directos y alrededor de 1.2 millones son fumadores expuestos al humo ajeno, lo que llaman los fumadores pasivos, queridos amigos, que son los que se chupan no solamente el humo que expelen filtrado por los pulmones y por los filtros de los cigarrillos, sino el humo más contaminador y con más de 3.500 venenos, que es el que sale de la punta del cigarrillo, queridos amigos. Este es el veneno más terrible y grave. ¿Y quién se pregunta por eso? ¿Quién habla de una vacuna para esto? 1 millón. Dice, por el alcohol, más de 3 millones
más de 3 millones, según la Organización Mundial de la Salud, mata al año el consumo de alcohol, queridos amigos. Y dice, de todas las muertes atribuidas al alcohol, el 28% se debieron a lesiones como las causadas por accidentes de tránsito, autolesiones y violencia interpersonal, el 21% trastornos digestivos, el 19% enfermedades cardiovasculares y el resto a enfermedades infecciosas, cánceres, trastornos mentales y otras afecciones. ¿Y quién dice, quién se alarma por esto? ¿Quién se pone a investigar para poner la vacuna contra el consumo del tabaco y del alcohol que enloquece al hombre y lo convierte en un asesino? Queridos amigos, aquí en este país, matar un borracho montado en un automóvil, matar, atropellar a una persona por ir enloquecido por el alcohol, aquí no pasa absolutamente nada en este país, queridos amigos. Pero ¿qué nos dice el Señor? Es un asesino, es un irresponsable que ha convertido el automóvil en un arma para matar. Entonces el día de mañana puede salir otro a alegar, decir que salió como salen ahora tanto loco con una ametralladora a matar, entonces decir, no, yo estaba borracho, entonces sale la noticia, hombre armado de una ametralladora, mató a tantas personas. Hombre conduciendo una ametralladora, asesinó 50 personas, como ocurre en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Hombre conduciendo una ametralladora, mató a 50 personas. Así puede decir, eso también lo pueden usar los abogados a eso. Estaba loco, estaba enloquecido, no tenía conciencia, no sabía de nada. Lo hizo en un momento de ira, intenso dolor, como es la frase que ha liberado a cualquier cantidad de ampones y de criminales. Queridos amigos, para pensar, para decidir, lo que comemos, lo que bebemos, tiene una gran influencia en nuestra espiritualidad. Y el Señor nos dice que tenemos y debemos hacer una reforma en pro de nuestra salud. Nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que cada año se consumen millones y millones de litros de bebidas embriagantes, millones y millones de pesos se gastan en comprar miseria, pobreza, enfermedad y degradación, pasiones, crimen y muerte. Dice, por amor al lucro, el tabernero expendia a sus víctimas lo que lo corrompe y destruye la mente y el cuerpo. Él es quien perpetúa en casa del borracho la pobreza y la desdicha, las casas de prostitución, los antros de vicio, los tribunales donde juzgan a los criminales, las cárceles, los asilos, los manicomios, los hospitales. Todos están repletos debido en gran parte al resultado de la obra del tabernero. Tras él está el poderoso destructor llamado Satanás, queridos. Triste todo eso, pero es la realidad, la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar, queridos amigos. Y eso, hay mucho más de eso. La pandemia, ¿de las qué? Las pandemias, queridos amigos, las pandemias de la degradación física, moral, mental y espiritual y la ruina económica. Quiero decirles, se lo envío totalmente gratis, papá, mamá, para que lea con los niños, con los jóvenes y nos preparemos para la historia que nos va a tocar enfrentar en esta hora final del fin de la historia de la humanidad. Y aquí, pregúntame, ¿cómo obtener el ministerio de curación? Todo lo que les he hablado, aquí nos habla el Señor, cómo prevenir todo eso, cómo mejorar nuestra salud, sin médicos, sin droga, sin medicina, sin vacuna, porque ningún médico cura, ninguna medicina cura. Aquí nos dice cómo nos dice el Señor. Página 88-89, revelado. Esto no vino por científico, ni por investigación, ni porque es doctora, ni por nada. Revelación del que creó al hombre a su imagen y semejanza. Pregúntame cómo se obtiene y a vuelta y de paso apoyas este ministerio para enviarlo a miles de personas más. Muy bien, queridos amigos, te lo envío gratis. Traigan los niños, traigan los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor. Pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque estamos viendo que la Biblia se puede entender. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos pasos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia.
Escrito está, el programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está, es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Yeah.